invitamos a tomar sus asientos. Vamos a dar inicio. Primeramente, queremos agradecer a todos la presencia en esta conferencia. A pesar de la baja temperatura, pues vemos que hay mucha asistencia. Les agradecemos de verdad. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Agradecemos también al Congreso del Estado de Nuevo León que nos está permitiendo de nueva cuenta estar en esta conferencia. El Instituto de Formación Política de Morena, comprometido con la transformación democrática de nuestro país, continúa con la segunda conferencia programada. El día 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata Salazar, uno de los líderes más importantes del movimiento revolucionario, es asesinado en la hacienda de Chinameca. A casi 100 años de aquel terrible asesinato, el día 12 de enero del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó en la ciudad de Ayala, Morelos, el decreto que conmemora a el 2019 como el año oficial de Emiliano Zapata, caudillo del sur. López Obrador comentó que la leyenda 2019, año del caudillo del sur, Emiliano Zapata, aparecerá en toda la papelería oficial del gobierno federal. La conferencia del día de hoy la hemos titulado La Revolución Popular, Zapatismo y Convención Revolucionaria, la cual está a cargo del doctor Felipe Ávila, quien ha sido galardonado con el Premio Salvador Azuela 2000, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Felipe Arturo Ávila Espinosa es sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por el Colegio de México, profesor de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de los libros Orígenes del Zapatismo, Las Corrientes Revolucionarias y la Soberana Convención, Breve Historia del Zapatismo, y en coautoría con el también historiador Pedro Salmerón escribió el libro titulado Historia Breve de la Revolución Mexicana. Para el Instituto de Formación Política y para Morena en Nuevo León, es un gran honor contar con la presencia del doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa, a quien le damos una cordial bienvenida y le cedemos en estos momentos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco la presencia de todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto acompañarnos como parte de este esfuerzo colectivo de construcción de un partido político revolucionario y en particular me da mucho gusto colaborar con nuestros compañeros del Instituto de Formación Política de Morena, que creo que era y sigue siendo una necesidad urgente la de construir esta estructura. En los estados la militancia reclama la organización del instituto para poder tener información, para poder discutir, para poder reflexionar, para poder tomar posición ante los distintos problemas nacionales y locales que han venido surgiendo. Y creo que afortunadamente este año ya se va a poder concretar dentro de poco tiempo la constitución formal del Instituto de Formación Política Nacional y también de los institutos de formación política en cada uno de los estados. Me da muchísimo gusto que me hayan invitado para platicar con ustedes acerca del zapatismo, de lo que fue la experiencia quizá más radical en la historia de nuestro país hasta la fecha, un movimiento revolucionario que sigue siendo vigente, porque creo que el reconocimiento que se acaba de hacer, de declarar
a 2019 como el año de Emiliano Zapata no es otra cosa más que el reconocimiento de la importancia histórica, de la trascendencia y de la vigencia que siguen teniendo los ideales zapatistas. Voy a organizar mi intervención en 3 momentos. En un primero voy a hablar acerca de lo que fue el zapatismo y la figura de su caudillo, de Emiliano Zapata. En un segundo momento voy a hablar acerca de lo que significó su proyecto de nación, el proyecto no solamente por el que lucharon los zapatistas, sino que también fue un proyecto que pudieron construir. El zapatismo no fue una quimera, no fue algo que hubieran querido hacer, sino que lo llevaron a cabo los zapatistas de Morelos, de Guerrero, de Tlaxcala, de Puebla, del sur del Estado de México, del Distrito Federal, de Tlaxcala, hasta partes de Oaxaca y de Michoacán. Y al final voy a hacer una breve reflexión acerca de la vigencia que creo que sigue teniendo el ideario zapatista para las luchas que hoy encarna el pueblo mexicano. Bueno, ¿qué fue el zapatismo? ¿Por qué es importante este movimiento social? Creo que el zapatismo es importante porque sin el zapatismo la Revolución Mexicana, a la que llamó Francisco I. Madero y que logró en 6 meses el derrocamiento del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, sin el zapatismo la Revolución Mexicana hubiera sido solamente una revolución política, una revolución democrática. Con el triunfo de la revolución maderista, que obligó a Porfirio Díaz a renunciar, se había conseguido el principal objetivo del Plan de San Luis, el derrocamiento del dictador que llevaba ya más de 30 años en el poder. Madero, que era un demócrata convencido, pensaba que habiendo conseguido la renuncia y el exilio de Porfirio Díaz, la revolución había triunfado. Ya no estaba el viejo dictador, ya había desaparecido la clase política porfirista, ya se habían ido del país los científicos, los reyistas estaban también en el exilio, porque Bernardo Reyes había salido del país desde 1909, y los seguidores de Madero, los que lo habían acompañado en su campaña electoral, se estaban haciendo cargo del nuevo gobierno del país. Todos los gobernadores porfiristas, después de la salida del dictador, que fue el 26 de mayo de 1911, en las siguientes semanas todos los gobernadores porfiristas, algunos de los cuales llevaban décadas en el poder, porque ustedes recuerdan que durante el porfirismo los gobernantes se morían en el cargo, no dejaban el poder hasta que la parca se los llevaba. En unas cuantas semanas no quedaba uno solo de los gobernadores porfiristas. Todos fueron sustituidos por nuevos gobernadores vinculados al maderismo, vinculados a la revolución de los estados. Llevó también a un cambio en cascada hacia las estructuras inferiores del poder político. Saliendo los gobernadores porfiristas, salieron también los jefes políticos, desaparecieron como figura de autoridad y desaparecieron también todos los presidentes municipales. Para julio
de 1911 no quedaba uno solo de los gobernadores porfiristas, ya no había jefes políticos y ya no había tampoco presidentes municipales del antiguo régimen. En 2 meses, el maderismo, la revolución encabezada por Francisco I. Madero, había logrado cambiar y sustituir completamente la estructura política del país. Y Madero creía que con eso era más que suficiente. Madero pensaba que el problema de México eran los malos gobiernos, los gobiernos corruptos, los gobiernos vinculados al gran capital, a las empresas extranjeras, a las oligarquías nacionales, y que si se lograba que el pueblo eligiera libremente a sus gobernantes y que se respetara el voto, si eso se conseguía, pensaba Madero que México iba a desarrollarse, iba a cambiar. Madero creía que si el pueblo mexicano tenía capacidad de elegir libremente a sus gobernantes, el pueblo mexicano iba a escoger a buenos gobernantes, y esos buenos gobernantes iban a hacer buenas leyes, y esas buenas leyes iban a resolver los problemas principales del país. Creía, Madero estaba profundamente convencido que lo que hacía falta era un cambio político. Y por eso, cuando Madero triunfó, después de la batalla de Ciudad Juárez, la toma de Ciudad Juárez, esta importante ciudad fronteriza, se abrieron negociaciones entre los representantes de la Revolución Maderista con los representantes del gobierno de Porfirio Díaz. Se firmó el famoso Tratado de Ciudad Juárez, el Pacto de Ciudad Juárez, en donde se comprometieron los que ahí estuvieron, los representantes de la Revolución y los representantes porfiristas, en un acuerdo básico que consistía en 3 puntos. 1, la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral. 2, el nombramiento de un gobierno interino provisional encabezado por Francisco León de la Barra, quien era el secretario de Relaciones Exteriores. Y 3, la convocatoria a elecciones extraordinarias para elegir los poderes federales, pero se añadió una 4ª cláusula que era fundamental: el desarme y la desmovilización del ejército maderista revolucionario, el ejército victorioso, el ejército que había derrotado al ejército federal porfirista. Esto que se pactó en Ciudad Juárez fue el preludio de lo que después sería la tragedia de Madero, que le costó perder el poder y también perder la vida. Porque Madero creía, era un hombre de buena voluntad, era un humanista, era un convencido de la no violencia, de la solución pacífica de los conflictos. Él pensó que derrotado Porfirio Díaz, aunque permaneciera el ejército porfirista, de todas maneras la revolución iba a triunfar. Fue un graso error, como lo demostró la decena trágica, la traición de los militares que encabezaron el golpe militar, y como lo demostró el asesinato a mansalva de Madero y de Pino Suárez. Cuando se da el Pacto de Ciudad Juárez, cuando se forma el gobierno interino encabezado por Francisco León de la Barra, comienzan las negociaciones para licenciar al ejército de la revolución. Los líderes de la revolución maderista, que en el norte los más importantes eran Pascual Orozco y Francisco Villa, pero que junto con Orozco y con Villa había
decenas de nuevos dirigentes revolucionarios que habían surgido en los meses anteriores en la lucha contra el ejército de la dictadura, aceptaron entregar las armas y regresarse a sus casas, a sus lugares de origen, porque Madero les decía que ya habían ganado, que ya Porfirio Díaz no estaba y que cuando fueran las elecciones, que Madero seguramente ganaría, Madero se encargaría de resolver los problemas del país, que ya no tenía caso estar armados, movilizados, que esperaran y apoyaran al nuevo gobierno. El único de los dirigentes revolucionarios maderistas que no aceptó esas condiciones y que no estuvo dispuesto a entregar las armas fue Emiliano Zapata. Zapata se negó a entregar los rifles, las carabinas 30-30, los Mauseres, las pistolas, los machetes con los que se habían armado muchos de sus hombres, porque le dijo a Madero que no había ninguna garantía de que se cumplieran las demandas revolucionarias y particularmente quería que Madero cumpliera el artículo 3 del Plan de San Luis, en donde había ofrecido que al triunfar la revolución los pueblos recuperarían sus tierras de las que habían sido despojados por las haciendas. Zapata le dijo a Madero que no entregaría las armas hasta que no se cumpliera esa promesa de la revolución, hasta que los pueblos recuperaran las tierras que les pertenecían. Y aquí surgió una enorme disyuntiva. Madero tuvo que ir a entrevistarse personalmente con Zapata a Cuernavaca, a Cuautla, a Yautepec, para hablar con el líder sureño y tratar de convencerlo de que aceptara entregar las armas y que confiara en su palabra de que cuando fuera presidente solucionaría el problema de la tierra. Y Zapata, que también era un hombre de palabra, un hombre leal, un hombre que confiaba en la amistad, creyó al principio en esta promesa de Madero y comenzó a entregar las armas. Zapata tenía alrededor de 10,000 hombres armados en su ejército popular, y en julio de 1911, cuando fue Madero a hablar con él al estado morelense, Zapata aceptó que sus hombres comenzaran a entregar las armas, y en unas pocas semanas Zapata había entregado ya casi la mitad de las armas que tenían en su poder los hombres que lo seguían en su ejército. Sin embargo, estando todavía las negociaciones entre Madero y Zapata en el territorio morelense, el presidente interino Francisco León de la Barra, que era un personaje vinculado estrechamente al porfirismo, había sido parte de la clase política porfirista, era un conservador vinculado al clero católico, era alguien que rechazaba a la revolución, que consideraba a la revolución como algo que no podía permitirse. Usó su poder presidencial para boicotear las negociaciones de Madero y Zapata, y estando todavía en plena negociación, ordenó a una columna del Ejército Federal que encabezaba nada más y nada menos
que Victoriano Huerta que se dirigiera al territorio de Morelos y que por la espalda, mientras Madero negociaba con Zapata, apresara al caudillo del sur y lo ejecutara. Esta decisión de León de la Barra y estas acciones militares de Victoriano Huerta reventaron la negociación entre Zapata y Madero. Después de varios intentos en donde, al darse cuenta de que una columna federal se movilizaba hacia donde estaba reunido con Zapata, Madero le ordenó al presidente interino que detuviera el avance del ejército federal. Y a pesar de que de la Barra mintió y dijo que había dado esas instrucciones de detener el desplazamiento de la columna federal, en los hechos eso no ocurrió así, porque de la Barra no estaba dispuesto a obedecer a Madero y Victoriano Huerta tampoco. Estuvieron a punto de apresar y matar a Emiliano Zapata en agosto de 1911. Zapata se dio cuenta de que había caído en una celada, en una trampa. Pensó que lo habían engañado y que Madero era parte de ese complot para asesinarlo. Y en agosto de 1911, Emiliano Zapata, que había sido maderista, que había confiado en Madero, que había creído en su palabra, que había aceptado entregar las armas, se dio cuenta de que no había servido para nada, porque el ejército federal estaba tras él y lo quería matar. Y Zapata se convenció de dos cosas: o que Madero era alguien débil, que no tenía control ni sobre el presidente ni sobre el ejército federal, y que entonces no podía pactar con él porque no tenía el control de la política del país; o segundo, y que era peor, que Madero le había mentido, que lo había engañado, que había tratado de burlarse de él y que era parte de un complot para asesinarlo. Y entonces Zapata decidió romper con Madero, y lo hizo de manera brutal. El rompimiento de Zapata con Madero está expresado con claridad en el Plan de Ayala. El Plan de Ayala es el plan político con el cual Emiliano Zapata declara traidor a la revolución, declara que es un hombre que no cumplió con su palabra, declara que es un hombre comprometido con los intereses porfiristas con los que se ha aliado y que no es capaz de cumplir ni siquiera sus propias promesas revolucionarias, y por lo tanto tienen que luchar contra él. El Plan de Ayala es dos cosas. Por un lado, es esta expresión diáfana de una revolución campesina que se siente traicionada por su líder y que lo desconoce y llama a derrocarlo, pero al mismo tiempo es la expresión de un movimiento campesino revolucionario que quiere cambiar al país y que quiere cambiarlo a partir de la visión de los campesinos revolucionarios. El Plan de Ayala llama a los campesinos a recuperar la tierra inmediatamente, a tomar las tierras que les pertenecen, a recuperar las tierras que les habían quitado los hacendados, pero llama también a que las defiendan con las armas en la mano, y que el gobierno de la revolución tiene que legitimar esa recuperación
de las tierras que les pertenecían a los pueblos y tiene que darles la razón y tiene que vigilarlos, protegerlos, estar de su lado. Pero además, el Plan de Ayala llama también a elegir a un nuevo gobierno revolucionario y lo hace mediante un mecanismo democrático. El Plan de Ayala dice: no podemos creer en los grandes hombres providenciales que nos guían, porque ya vimos cómo Madero nos traicionó. La única manera que tenemos de evitar que eso nos vuelva a pasar es que los dirigentes revolucionarios de toda la República, en una convención de jefes revolucionarios, elijan al nuevo presidente de la República de manera democrática y que ese presidente de la República se comprometa a cumplir con el programa revolucionario. Y ese programa revolucionario no era otro que el Plan de Ayala. Y al mismo tiempo, el Plan de Ayala señalaba que este mecanismo democrático de elección del gobierno de la revolución tenía que replicarse en cada uno de los estados de la República. En cada entidad federativa, en Morelos, pero también en Guerrero, en Guanajuato, en Michoacán, en Coahuila, en Sonora, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Nuevo León, en todos los demás estados de la República, los jefes de la revolución en cada una de esas entidades federativas tenían que reunirse en una junta revolucionaria para elegir a un gobernador comprometido con la revolución. Entonces, el Plan de Ayala planteaba dos cosas básicas. Una, que la revolución no podía contentarse con un cambio de gobierno, que la revolución no era solamente elegir a un nuevo gobernante, que la revolución no podía limitarse a elegir al titular del Poder Ejecutivo, porque podía pasar lo que había pasado con Madero, que no cumpliera con las promesas de la revolución. Y por eso el Plan de Ayala lo que proponía era una revolución social. La revolución no era solamente un cambio político, la revolución era un cambio social. La revolución tenía que hacer reformas estructurales, reformas económicas, reformas sociales, reformas culturales. Era entonces la revolución un fenómeno mucho más amplio, mucho más complejo, mucho más radical. Esto le dio un contenido distinto a la revolución, porque en el momento en que Emiliano Zapata decide no entregar las armas y poner como condición que los pueblos recuperen la tierra, y al no conseguir que Madero le cumpliera con estas demandas, y al decidir romper con Madero, y al proclamar un plan revolucionario como el Plan de Ayala, lo que hizo Emiliano Zapata fue darle una nueva dimensión a la revolución. La revolución entonces no sería un cambio de gobierno, no sería una elección de autoridades democráticas, sino sería sobre todo una profunda transformación económica, social y cultural. Y al levantarse en armas, al comenzar una nueva revolución, lo que hizo Emiliano Zapata fue tomar la estafeta que había comenzado Francisco I. Madero al declararle la guerra a Porfirio Díaz
y seguir el camino que había iniciado Madero, pero llevándolo a una nueva etapa, una etapa en donde el límite iba a ser la transformación revolucionaria del país. Eso era lo que significaba la revolución zapatista, y eso fue lo que hizo Zapata y lo que hicieron sus seguidores. En los siguientes meses se levantaron en armas contra Madero, contra el líder de la revolución, que tenía una enorme legitimidad, era el personaje más querido, más admirado, más respetado, con más prestigio. Imagínense ustedes un personaje casi desconocido que en 6 meses logra acabar con un gobierno dictatorial, que logra eliminar a la clase política populista, que despierta una enorme cantidad de esperanzas y de expectativas, que parece que va a ser un líder consecuente con los ideales de la revolución. Y a pesar de estas condiciones, de esta fuerza política, de esta presencia nacional que tenía Francisco I. Madero, a pesar de eso, Zapata lo llama traidor y llama a tomar las armas para derrocarlo. Esto hace que el zapatismo comience con una revolución, con una rebelión que enfrenta una enorme cantidad de dificultades y problemas. El zapatismo no tiene muchos recursos, no tiene armas, no tiene una frontera para comprar armas como los revolucionarios villistas y constitucionalistas en el norte, no tiene acceso a las costas del país, al puerto de Veracruz, al puerto de Acapulco, tampoco puede conseguir armas en la frontera con Guatemala. Es un movimiento que en su inicio está circunscrito al territorio morelense, que es un territorio muy pequeñito en el centro de la República, pero a pesar de estas condiciones adversas, el zapatismo se sostiene y no puede ser eliminado por el gobierno de Madero. A pesar de que Madero incluso logra que en el Congreso los diputados aprueben una ley de suspensión de garantías que le permite combatir a sangre y fuego a los rebeldes zapatistas, y que declara que en el territorio de Morelos y en los territorios vecinos a Morelos de Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Estado de México y sur del Distrito Federal se declare la ley marcial y se anulen las garantías individuales, es decir, la gente no puede circular, no puede decir lo que piensa, no puede organizarse, no puede salir en la noche a las calles, hay una vigilancia del ejército, y a los que se atrapa y que se considera que son zapatistas se les ejecuta o se les ahorca y se les cuelga de los postes de luz y de telégrafos que rodean y que atraviesan al pequeño estado morelense. A pesar de esta guerra a sangre y fuego que lleva a cabo Madero contra los zapatistas, el zapatismo no puede ser derrotado. ¿Y por qué no puede ser derrotado el movimiento zapatista? Por 2 razones que me parece que son fundamentales. Por un lado, el zapatismo es la expresión de un movimiento campesino e indígena que tiene sus orígenes desde la etapa colonial. El zapatismo es un movimiento cuyas raíces llegan hasta la conquista y la colonia. El pueblo de Anenecuilco
que es el pueblo de Emiliano Zapata, es un pueblo originario, un pueblo prehispánico, un pueblo que había sido sometido por la Triple Alianza, que era un pueblo tributario del Imperio Mexica. Cuando llegan los españoles al territorio que hoy es México, a Mesoamérica, que logran capitalizar las divisiones entre las culturas mesoamericanas. Ahora, este año, no nada más estamos conmemorando el centenario de Zapata, también estamos reflexionando acerca de lo que pasó hace 500 años en lo que hoy es México. Hace 500 años llegó Hernán Cortés, fue el primer contacto, las primeras guerras, la primera invasión. Hace 500 años comenzó la invasión y la conquista española sobre las culturas mesoamericanas. Cuando llegaron los españoles hace 500 años a estos territorios, había una enorme cantidad de culturas indígenas, la mayoría de las cuales eran dominadas por la Triple Alianza. La Triple Alianza los había derrotado en las guerras y les había impuesto tributos que tenían que pagar rigurosamente en cada periodo establecido. Y había un enorme descontento en contra de la Triple Alianza por parte de los pueblos indígenas originarios sometidos. El triunfo de la conquista española no se explica si no es precisamente por estas contradicciones, por este rechazo, por esta resistencia de los pueblos originarios sometidos por la Triple Alianza, que cuando llegaron los españoles vieron la oportunidad de rebelarse y de quitarse de encima el yugo de la Triple Alianza. Cortés y los españoles lograron capitalizar este sentimiento de odio, de rechazo y de resistencia de la mayoría de los pueblos mesoamericanos en contra del dominio de la Triple Alianza. Esto y las enfermedades que trajeron los españoles, que no conocían los organismos americanos, porque América había sido un continente aislado del resto del mundo habitado desde milenios atrás, hizo que cuando llegaron los españoles con enfermedades como la viruela, como la sífilis, como la tuberculosis, los organismos de los indígenas americanos no conocían esas enfermedades y no resistieron la invasión de virus y de bacterias para las cuales sus organismos en esos momentos no tenían defensa. La conquista se explica en buena medida por esta catástrofe demográfica. Cuando Colón llega a lo que hoy son las islas del Caribe, en 1492, logran derrotarlos, logran esclavizarlos, logran establecer las encomiendas, que vengan las órdenes religiosas, el gobierno español, ponen a trabajar a los indígenas a su servicio, les quitan sus tierras, matan a sus dirigentes, pero lo que no se ha contado con suficiente fuerza es que las enfermedades traídas por los europeos lo que hacen es acabar con la población indígena del Caribe. 20 años después de que llegó Cristóbal Colón a esa región, no quedaba uno solo vivo de los indígenas caribeños. Todos fallecieron. Desapareció completamente la población indígena en el Caribe. No quedó uno solo, no sabemos cómo eran, no quedó ni rastro de ellos. Todos se murieron y por eso tuvieron que traer esclavos africanos para poder ponerlos a trabajar
a su servicio. Y una catástrofe demográfica parecida, aunque no total, ocurrió también en el territorio mesoamericano. Cuando llegaron los españoles, en estos territorios había entre 20 y 25 millones de indígenas. En el siglo XVII, 100 años después, solo quedaba 1 millón. Habían muerto, si se estima que la población era de 20 millones, en 100 años murieron 19 millones, el 90% de la población. Si se estima que había 25, murieron 24 millones. Esto es terrible. Esto es lo que explica el triunfo de los europeos. No es que fueran superiores, no es que fueran civilizados, no es que aquí hubiera culturas bárbaras, atrasadas, no es que vieran a los españoles como dioses, es que trajeron enfermedades que no conocían y que acabaron con ellos. Por eso es que los territorios de Mesoamérica quedaron despoblados. Y eso pasó en el territorio de Morelos, que era un territorio rico, fértil, irrigado, en donde desde los primeros años que trajeron los españoles las primeras especies de caña, resultó que la caña se daba de manera espectacular y comenzó a poblarse el territorio morelense, de lo que hoy es Morelos, de sembradíos de caña de azúcar. La primera lucha de Anenecuilco de la que se tiene registro es del año de 1568. ¿Y saben contra quién se defiende el pueblo de Anenecuilco para que no le quite sus tierras? Se defienden contra el mayorazgo de Hernán Cortés, que se había establecido en Cuernavaca, que se había establecido en Coyoacán, que se había establecido en Oaxaca, que había agarrado las mejores tierras, las más fértiles, las más bellas, y había construido un vasto imperio en donde él era el amo y señor, y que estaba expandiéndose. El primer testimonio escrito del que se conserva memoria, que está en los archivos, es del año de 1568, en donde los habitantes de Anenecuilco se defienden contra el mayorazgo de Hernán Cortés, de los descendientes de Hernán Cortés, porque Hernán Cortés ya había fallecido en España, pero sus descendientes eran igual de ambiciosos que él y también quisieron quedarse con las tierras de los pueblos, aprovechando que muchos de los habitantes ya habían muerto. Bueno, desde esta primera resistencia de los de Anenecuilco defendiendo sus tierras hasta la independencia, en esos 250 años el pueblo de Anenecuilco lucha por mantener sus tierras, porque no se las quiten los encomenderos, los hacendados y las órdenes religiosas. Y alrededor de Anenecuilco, al igual que alrededor de otros pueblos originarios de Morelos y de Mesoamérica, se van estableciendo encomiendas, haciendas y también propiedades de las órdenes religiosas y de la iglesia. Y las haciendas y las órdenes religiosas van avanzando sobre la propiedad de los pueblos. Anenecuilco lleva a cabo una defensa heroica de sus tierras, logra permanecer como pueblo, logra sobrevivir durante la etapa colonial y también durante el siglo XIX. Y es por eso que cuando aparece Emiliano Zapata comienza a ser conocido cuando en 1909 el Consejo de Ancianos de Anenecuilco lo elige como el presidente del Comité de Defensa de la Tierra del Pueblo. Emiliano Zapata es elegido por los ancianos de su pueblo para que luche por mantener las tierras de su pueblo y recuperar
las que han ido perdiendo en los 300 años anteriores de dominio colonial y también de dominio de las élites gobernantes y de los hacendados del México independiente. Por eso, lo que explica la fuerza y el arraigo de la Revolución Zapatista es que es una lucha que trae detrás más de 300 años y Zapata la representa. Es por eso que el zapatismo no puede ser exterminado. Y no puede ser exterminado tampoco porque es un movimiento guerrillero que arraiga, que enraiza, que se sustenta en los pueblos, que se convierte en el brazo defensor de las comunidades campesinas e indígenas, que ven en Zapata a un líder auténtico, a un líder en el que pueden confiar, un líder que no los va a defraudar. Es esto lo que le da fuerza al zapatismo y por eso el zapatismo es el movimiento revolucionario más persistente de toda la Revolución Mexicana. Es el único movimiento que lucha sucesivamente, primero contra Porfirio Díaz, después contra Francisco I. Madero, bueno, antes contra León de la Barra, entonces lucha contra Díaz, contra León de la Barra, contra Madero, contra Victoriano Huerta y luego contra Venustiano Carranza, contra 5 gobiernos nacionales y ninguno de esos gobiernos lo logra derrotar hasta que el 10 de abril, después de una traición, Emiliano Zapata es asesinado en Chinameca. Pero en esos 9 años, sus enemigos, a pesar de que bombardean, de que masacran a la población civil, de que queman pueblos enteros, de que fusilan a hombres, niños, mujeres y ancianos, a pesar de que llevan a cabo la primera guerra sucia del siglo XX mexicano contra la población civil, el zapatismo no es derrotado hasta que matan a su líder. Estos 9 años de lucha zapatista solo se explican por esta relación tan estrecha y por este apoyo que tenía Zapata y su movimiento con las comunidades campesinas e indígenas. Es esta alianza, esta simbiosis, esta mezcla que se da entre los guerrilleros con sus bases de apoyo lo que hace al zapatismo indestructible. Y también en estos 9 años que dura la lucha zapatista, el zapatismo es capaz de llevar a cabo, yo creo que la que ha sido hasta la fecha la mayor revolución social en nuestra historia. ¿Por qué? El zapatismo fue el único de los movimientos revolucionarios que le entregó la tierra a los pueblos, en donde los pueblos recuperaron sus tierras, sus ejidos, sus aguas, sus bosques, sus pastizales, sus recursos naturales. El villismo, que también era un movimiento revolucionario con una profunda convicción agrarista, no alcanzó a entregar la tierra a los pueblos de Chihuahua y de Durango. Y el constitucionalismo tampoco. Es decir, las otras corrientes revolucionarias sí se propusieron hacer la reforma agraria, pero hasta después del triunfo, hasta que fueran gobierno, un poco como lo había hecho Francisco I. Madero, hasta después del triunfo de la revolución. Pero el zapatismo no. El zapatismo dijo, la revolución no es para después, la revolución es para ahorita, es para hoy. Si los pueblos no recuperan la tierra hoy mismo, entonces no estamos haciendo una revolución.
los pueblos tienen que recuperar su tierra ya. Y el zapatismo le dio la tierra a los pueblos y a las comunidades. Pero además también el zapatismo alentó que los pueblos se autogobernaran, que los pueblos eligieran libremente a sus autoridades, que los pueblos eligieran a sus representantes. Pero no solo eso, Zapata les dio las armas a los pueblos y les dijo que defendieran sus derechos y que a quien no les cumpliera lo quitaran. El zapatismo entonces llevó a cabo una profunda transformación de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. Es el mayor experimento de democracia directa, de autogobierno, de autogestión. Los pueblos, al recuperar sus tierras, tuvieron la capacidad de elegir qué es lo que querían sembrar, cómo querían trabajar y cómo iban a distribuir el producto de la tierra. Cuando Zapata le da la tierra a los pueblos, les dice que escojan qué quieren sembrar. Y los pueblos deciden no sembrar más caña de azúcar, porque para ellos la caña de azúcar era símbolo de la dominación española, del sometimiento, de la opresión. Y a pesar de que cultivar caña de azúcar les hubiera dado más ingresos, porque era un cultivo comercial, un cultivo que podían vender, un cultivo incluso que podían exportar, los pueblos deciden que no quieren sembrar caña de azúcar y prefieren sembrar maíz, frijol, chile, calabaza, arroz, sus productos tradicionales para alimentar a sus familias. No quieren que sea la ley del mercado la que decida qué es lo que quieren, lo que deben sembrar, sino lo que a ellos les interesa, lo que a ellos les importa. Y también lleva a cabo una profunda transformación política, porque el zapatismo es en la Revolución Mexicana el movimiento revolucionario que pone el acento en la primacía, en la superioridad del elemento civil sobre el elemento militar. El zapatismo es un movimiento antimilitarista, aunque parezca paradójico. Pero el zapatismo dice: la revolución no la tienen que conducir los ejércitos, los líderes de los distintos cuerpos de combatientes. La revolución la tienen que conducir los pueblos, las autoridades civiles. Es el único movimiento que dice que quien tiene que decidir por dónde ir no son los jefes militares, sino es la sociedad civil organizada. Es el movimiento que por primera vez en la historia de nuestro país pone en primer lugar a la sociedad civil. A la sociedad civil tiene que estar subordinado el gobierno, las autoridades políticas y también los ejércitos y las autoridades militares. Y por eso el zapatismo se anticipa décadas a lo que va a ser la discusión de la agenda nacional en temas centrales como esto que va ocupando la agenda pública desde los años 80 del siglo pasado hasta la actualidad. El zapatismo, a diferencia de lo que han sostenido muchos de los historiadores mexicanos de la Revolución, que han dicho que Villa y Zapata perdieron la guerra porque no tenían proyecto de nación, porque no tenían grandes intelectuales, porque eran campesinos, porque los campesinos no pueden pensar en el Estado, no tienen
una propuesta de construcción del Estado Nacional, porque los campesinos son siempre aliados subordinados a dirigentes de las clases altas o de las clases medias. Todos estos análisis de la revolución han negado la capacidad de los movimientos campesinos y han dicho que Villa y Zapata tenían que perder la revolución porque representaban un movimiento campesino y que los campesinos no son revolucionarios como clase, que los campesinos tienen que ser aliados de los obreros y tienen que estar subordinados a los obreros porque no son capaces de triunfar en una revolución. Bueno, yo creo que lo que el zapatismo demuestra y lo que el zapatismo ha podido dejar muy claro, al igual que el villismo, aunque quizá con más fuerza en el zapatismo, es que sí tenía proyecto de nación, sí quería construir un nuevo tipo de Estado, sí concebía la transformación revolucionaria de toda la sociedad mexicana, pero que no solamente era un proyecto, sino que lo llevaron a la práctica. En 1913, 14, 15 y 16, los zapatistas fueron dueños de Morelos, de Guerrero, de buena parte de Puebla, de todo Tlaxcala, de parte de Hidalgo, de buena parte del Estado de México, del sur del Distrito Federal. En estos territorios, Emiliano Zapata construyó un gobierno revolucionario. Había un gobierno que tenía su propia legislación, que controlaba la economía, que tenía su propio ejército, que administraba la justicia, que emitía su propia moneda y que había comenzado a hacer una enorme transformación política, social, económica y cultural. Cuando uno piensa qué es lo que define a un Estado en términos teóricos, generalmente se acepta que un Estado es un poder político que se asienta sobre un territorio que está claramente delimitado, que ejerce el dominio sobre una población, que controla la economía, que controla la justicia y que controla sobre todo el poder militar. Bueno, pues esto ocurría en el territorio zapatista. Zapata tenía un territorio, dominaba y gobernaba a una población, controlaba la economía, tenía su propio ejército, tenía su propia legislación y administraba la justicia. Y había comenzado a cambiar la forma de producir y de organizarse social y políticamente. Yo creo, estoy convencido que eso era un Estado zapatista. Hubo un Estado zapatista en estos territorios, así como hubo un Estado villista en Chihuahua y en Durango, y hubo un Estado constitucionalista en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Sonora, en Zacatecas, en San Luis Potosí. Estos tres estados regionales en 1915 entraron en guerra civil por alcanzar la hegemonía nacional. En 1915, en la guerra entre las corrientes revolucionarias, lo que hubo fue una guerra entre tres estados regionales emergentes, el Estado villista y el Estado zapatista aliados contra el Estado constitucionalista. Y en esta guerra civil estuvo en juego la hegemonía nacional. Y por circunstancias muy específicas, los constitucionalistas derrotaron a Villa y a Zapata. Pero no porque estuviera escrito en el destino, no porque fuera una fatalidad, no porque no hubiera podido ser de otra manera,
Incluso en algún momento la alianza de Villa y Zapata logró tomar la capital de la República, logró entrar a Palacio Nacional, logró sentar en la silla presidencial a Eulalio Gutiérrez, el presidente electo por la soberana convención. En 1915, en el primer semestre, los ejércitos campesinos de Villa y de Zapata habían ocupado la capital de la República y controlaban buena parte de la República Mexicana. Y sin embargo perdieron la guerra. En esos meses de 1915, por circunstancias muy específicas, perdieron la guerra, fueron derrotados. Y sin embargo, a pesar de esa derrota, en realidad los ideales y las propuestas del zapatismo y del villismo no pudieron ser ignorados. Y muchas de sus propuestas en materia agraria, en materia laboral, en materia política, en materia educativa, lograron entrar como parte de la nueva Constitución elaborada por la fracción que ganó la Revolución Mexicana, el constitucionalismo. La Constitución de 1917 fue la constitución más avanzada del siglo XX a nivel mundial. Es la primera constitución en el mundo que incorpora las demandas sociales como parte del texto constitucional. En la Constitución del 17, el artículo 3 establece la educación laica, obligatoria y gratuita. El artículo 27 establece que la nación es la propietaria original de los recursos naturales, incluido el subsuelo, es decir, el petróleo y la minería. Y el artículo 123 establece los principales derechos de los trabajadores mexicanos: el derecho a la sindicalización, el derecho de huelga, la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo nocturno para los niños, los derechos de las trabajadoras mexicanas por primera vez, el derecho que tienen las trabajadoras a embarazarse y a no perder su empleo y a gozar de 90 días antes y después del parto sin perder su empleo y sin perder su salario, de manera que es un modelo de legislación laboral avanzada, la más avanzada para su época, porque todavía no había triunfado la revolución bolchevique. Entonces, la Revolución Mexicana es un ejemplo de una constitución progresista y avanzada, porque lo que establece el texto constitucional aprobado en Querétaro en 1917 es nada más poner formalmente conquistas revolucionarias que ya se habían conseguido en los distintos estados, porque en los estados dominados por el zapatismo, por el villismo y por el constitucionalismo ya se habían establecido esas conquistas revolucionarias, ya habían comenzado a recuperar las tierras, los pueblos, ya había comenzado una reforma laboral, ya había comenzado una reforma educativa, ya habían expropiado a los terratenientes, a los banqueros, a los empresarios, a los grandes comerciantes, porque el pueblo ya había empezado a tomar en sus manos la conducción de su propio destino. Por eso la Constitución de 1917 no fue nada nuevo, fue nada más poner en el papel lo que los ejércitos revolucionarios ya habían cambiado en cada uno de los territorios que dominaban desde 1913. Y en eso que se establece como nueva Constitución Federal hay como reflejo muchas de las principales demandas y conquistas de los zapatistas y de los villistas. Pero también hay diferencias.
y esto es la tercera parte de mi intervención con la que quisiera concluir. Si bien el artículo 27 sentó las bases de una profunda reforma agraria que se llevó a cabo a lo largo de buena parte del siglo XX, en donde el Estado mexicano postrevolucionario le entregó la tierra a los ejidatarios, a los comuneros y a los pequeños propietarios, y puso en sus manos más de la mitad del territorio nacional. Esto no se puede negar. Fue una reforma agraria muy amplia, muy profunda, muy completa, al grado de que todavía al día de hoy la mayor parte de los recursos naturales más ricos de nuestro país, las selvas, los bosques, las riberas de los ríos, las lagunas, los litorales, todavía están en manos de los ejidatarios y de los comuneros. Y a pesar de la contrarreforma agraria salinista, de la contrarreforma al artículo 27 que hizo Salinas en 1992 para permitir que los ejidos pudieran vender su tierra y se asociaran con los capitalistas privados, y del avance que ha habido de las inmobiliarias, de las mineras, de las desarrolladoras turísticas que han minado algunos de los ejidos más ricos de nuestro país. De todas maneras, el 80% de los recursos que tenían los ejidos y las comunidades los siguen teniendo en sus manos. Es decir, no se ha acabado todavía con el ejido ni con la comunidad agraria, a pesar de la contrarrevolución neoliberal. Esto habla de la dimensión que tuvo la Revolución Mexicana en el campo mexicano durante el siglo XX y lo que va de este siglo. Pero a pesar de eso, el artículo 27 es muy distinto al plan de Ayala, porque el artículo 27, si bien permite la reforma agraria, es una reforma agraria que viene de arriba, que es controlada por el Estado y sobre todo por el presidente de la República. Porque para que una comunidad o un ejido tenga derecho a la tierra, tiene que hacer una solicitud, y la solicitud tiene que ser evaluada por los tribunales agrarios, y si decide que tienen razón los peticionarios, entonces se emite un fallo, y ese fallo tiene que ser aceptado y publicado por el presidente de la República. Entonces es una reforma agraria desde arriba, conducida por el Estado, y que fue aprovechada por el Estado mexicano para dos cosas: para darse legitimidad y para someter y controlar a los campesinos, para tenerlos en un puño a través de las centrales campesinas oficialistas, gobiernistas, controladas por los distintos regímenes posteriores a la revolución. Entonces es una reforma agraria controlada, capitalizada y manipulada por el Estado y por el presidente de la República. Y la reforma agraria zapatista era una reforma agraria desde abajo, en donde las comunidades, sin tener que pedirle permiso al gobierno, recuperaban sus tierras y la defendían con las armas en la mano. Es una reforma agraria muy distinta a la que finalmente se echó a andar. Y el artículo 123, por ejemplo, que también es otra gran conquista de la revolución, que establece los principales derechos de los trabajadores, sus principales demandas desde mediados del siglo XIX, también es un artículo en donde el control lo tiene el Estado, porque un sindicato, para poder organizarse, tiene que tener el fallo de nota, creo que le dicen, la toma de nota
que le dan las autoridades laborales. Si están de acuerdo se la dan, si no están de acuerdo no se la dan. Entonces la existencia de un sindicato depende de la decisión de la autoridad laboral, es decir, del gobierno. Al igual que la huelga, los trabajadores no pueden decretar una huelga porque tiene que ser calificada por la Junta de Conciliación. Y entonces el derecho de huelga no es un derecho de huelga pleno, porque es un derecho que depende de la voluntad del Estado. Si el Estado declara que es legítima la huelga, entonces pueden poner las banderas rojinegras, si no, no. Y lo mismo ocurre con los contratos colectivos. Entonces, por muy avanzado que haya sido el artículo 123 al establecer la legislación laboral, en donde se reconocían los principales derechos de los trabajadores, tiene al Estado en medio, decidiendo y actuando. Y decidiendo y actuando muchas veces no en favor de los trabajadores, sino en favor de los patrones. Porque el mundo laboral no es un mundo en donde los empleados se enfrenten a los patrones, porque tienen al Estado en medio como mediador, tratando de resolver los conflictos. Entonces no existe plenamente el derecho de huelga, ni existe el derecho a la organización colectiva. Y lo mismo ocurre con las cláusulas de los contratos de trabajo. Y en cambio, los artículos laborales que propuso el zapatismo y que fueron aceptados dentro de la soberana convención eran artículos en donde no había ninguna cortapisa, en donde los trabajadores podían organizarse como sindicato, podían declarar la huelga sin tener que pedirle permiso a las autoridades, y además establecían no nada más como una prerrogativa de los trabajadores el derecho de huelga, sino también que tenían la posibilidad de emplear otros métodos de lucha directa, como el boicot y el sabotaje, que son mecanismos de lucha directa sostenidos por los anarquistas. El boicot y el sabotaje forman parte de los derechos laborales en los artículos de la soberana convención relacionados con el mundo del trabajo. Pero aparte, me parece que el zapatismo logró avanzar más que ninguna otra corriente revolucionaria en temas que son muy nuevos para la época, que siguen siendo de una enorme vigencia. El zapatismo propuso acabar con el régimen presidencialista y establecer un gobierno parlamentario. Y la soberana convención fue un gobierno parlamentario, es decir, no solamente fue una propuesta, fue una realidad. Y esa sigue siendo una discusión que creo que tiene una enorme vigencia en el México de hoy. Yo creo que también el sistema presidencialista ha demostrado que está agotado y que deberíamos de buscar otra forma de gobierno, y en varios momentos ha surgido el planteamiento de la necesidad de iniciar una discusión sobre si no la mejor forma de gobierno para este país debía de ser un sistema parlamentario. El zapatismo propuso eliminar al ejército permanente. Concebía que el ejército era un instrumento de opresión al servicio de las clases dominantes, y que si México no estaba en guerra, como no lo ha estado la mayor parte de nuestra historia, no tenía que haber un ejército permanente, y que para las labores de vigilancia la sociedad civil organizada se podía bastar para darse seguridad. Entonces propuso la eliminación del ejército permanente. El zapatismo también fue el movimiento revolucionario que puso más énfasis en luchar por la equidad de género. Fue el movimiento en donde las mujeres tuvieron
tuvieron mayor participación. Fue el único de los movimientos revolucionarios en donde las mujeres lograron alcanzar los cargos de generalas, de coronelas, de capitanas. En el constitucionalismo y en el villismo también hubo capitanas y coronelas, pero no hubo generalas, y en el zapatismo sí. Pero además, en la convención, los zapatistas propusieron la igualdad jurídica de los hijos naturales con los hijos legítimos, que no podía haber esta distinción, y también propusieron el divorcio inmediato cuando las relaciones de pareja ya no funcionaban, y lucharon porque las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres. Entonces fue un movimiento muy avanzado en esta búsqueda, que sigue siendo todavía muy actual, de lograr la equidad de género. Bien, que los funcionarios tuvieran una moral muy estricta, y definieron una ley para los funcionarios públicos en donde el primer artículo decía que ningún funcionario público puede ser alguien que no tenga necesidad de trabajar. Es decir, que quien quisiera ser funcionario público tenía que ser trabajador, no tenía que ser patrón, no tenía que vivir de sus rentas, no tenía que vivir de sus regalías, sino que tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero además, que tenía que tener una estricta moral y una conducta intachable, y que podían ser denunciados por la sociedad civil si no se apegaban a un estricto código de conducta. Y además, el zapatismo estableció que el gobierno tenía que estar al servicio de la gente, que el gobierno tenía que estar actuando siempre para beneficiar a la sociedad, que la sociedad podía quitar a los gobernantes. El zapatismo propuso la revocación de mandato y además aplicó la revocación de mandato, y estableció una serie de mecanismos de vigilancia y de supervisión de la sociedad civil sobre el gobierno, para que en el momento en que los gobernantes no cumplieran con su papel, con sus funciones, fueran destituidos y castigados. Es decir, en el zapatismo la sociedad civil era más importante que el gobierno y que la autoridad política, y ese me parece que sigue siendo uno de los temas centrales en la discusión en el México de hoy. El zapatismo también promovió la democracia directa, no la democracia representativa. Las autoridades eran elegidas en asambleas populares por la población de manera directa, en asambleas masivas. El zapatismo propuso también el plebiscito, que en los temas centrales que afectaban a la comunidad, el gobierno no podía decidir sino el conjunto de la sociedad de manera plebiscitaria. Este también me parece que es un tema de una enorme actualidad. Y finalmente, creo que el zapatismo es el mejor ejemplo de lo que debería de ser un gobierno popular, un gobierno al servicio de la gente, un gobierno que, para decirlo como después lo hizo famoso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un gobierno que tenía que mandar obedeciendo. Esta consigna de mandar obedeciendo no se le ocurrió al subcomandante Marcos. Es algo que los zapatistas chiapanecos encontraron, entendieron y asimilaron del zapatismo original, porque eso era el zapatismo. Zapata mandaba obedeciendo. Es eso, yo creo, el legado más importante que tiene el zapatismo hoy día.
una experiencia revolucionaria que transformó al estado de Morelos y a los territorios que dominó, y que hizo una revolución que creo sigue siendo la más importante, la más radical y la más completa en nuestra historia, y que creo que tiene que ser una y otra vez leída, recordada, valorada y actualizada. Creo que esta cuarta transformación, para poder seguir desarrollándose, tiene que abrevar, tiene que nutrirse, tiene que entender, tiene que valorar y tiene que recuperar muchas de las experiencias que hizo el movimiento zapatista hace más de 100 años. Muchísimas gracias.